Bendito Dios, que sea tu palabra, Padre Santo Dios, en cada uno de nuestros corazones, Padre. Permite, Padre Santo Dios, que la palabra sea sencilla, Padre Santo Dios, y concluyas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones. ¿Cómo se encuentran hoy? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, el Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bueno, pues hoy comentamos una nueva serie y el tema es ¿qué es la carne según la Biblia? Este tema, ¿verdad? Del significado de la carne trae cierta controversia, ¿verdad? En el cristiano. Pues porque muchos piensan que cuando se habla de la carne, se habla de, ¿verdad? De la carne, de la piel, de los huesos, de los ligamentos y todas esas cosas. Pero aquí, la palabra carne, en el griego, su significado es sar, S-A-R-X, que tiene connotación espiritual de fragilidad, pecado o incluso el ser humano completo. ¿Verdad? Todo el ser humano está cargando de pecados, tienen deseos que van en contra de lo que es la palabra de Dios, tienen una inclinación para hacer obras, no frutos, porque no es lo mismo. La carne trae obra y el espíritu trae frutos, que no es lo mismo. Así que esta definición de carne se refiere a nuestra naturaleza adámica, que es una inclinación heredada al pecado que decide en nuestra voluntad y emociones, ¿verdad? Mientras nosotros estamos antes de conocer a Cristo, todo el mundo sabe que nosotros tenemos una descendencia adámica, ¿verdad? Que lo que significa es que por Adán y Eva caer, también nosotros caemos y nacimos en ese pecado. Pues ese pecado que entró cuando Adán y Eva le dieron la entrada a Satanás para caer en el huerto de Edén, ¿verdad? Tal vez para cogerlos de rehén, ¿verdad? Para tomarlos. Ese pecado cayó en nosotros también como herencia y es una inclinación a hacer nuestra voluntad, más no los deseos del Espíritu Santo. A eso se refiere Pablo cuando está hablando en Romanos. Esa parte, esa definición de la carne es a la que se refiere Pablo cuando está hablando de humano. No está hablando de la carne como piel, no está hablando de la carne como persona, porque como había dicho Daniel anteriormente, la carne, si fue creada por Dios, no puede ser mal en sí. Es lo que carga el ser humano, son los deseos del ser humano. Y para hablar un poquito más de lo que es nuestra historia desde Génesis, ¿verdad? Que es de donde vino nuestra naturaleza pecaminosa. Si vamos a Génesis 1:27, cuando la tengan me dicen amén. 1:27. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Aquí dice que Dios los creó a su propia imagen, ¿verdad? Sin mancha, sin pecado, sin defectos. Ellos eran los dueños de Edén, ellos tenían una conversación con Dios, Dios caminaba con ellos y ellos tenían toda voluntad sobre la tierra y todo lo que Dios habría creado, ¿verdad? Todavía ahí el pecado no había entrado. Por lo tanto, ellos podían vivir en paz en el Edén porque ellos eran los dueños de él y tenían una relación cara a cara con el Señor, ¿verdad? Ellos conocían la voz del Padre. Pero si yo voy a Génesis 3, aquí la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios te dijo que no debes de comer de ese fruto, de ninguno de los huertos? Claro, puedo comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben de comerlo, ni tocarlo, ni siquiera si lo hacen, morirán.
Como ha dicho el pastor, algunos otros escritos dicen, porque comiendo morirán. Y no es una muerte carnal, sino una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque te aleja de una orden que Dios te dio. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que comió del fruto, tomó y comió del fruto. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando a ti te dicen que no puedes comer de algo, pero hay otra cosa que te dice: mira, es que eso es delicioso. A ti te dijeron que no podías comer eso, ¿estás seguro? Es que eso te trae esto, es que eso te trae eso otro, y algo que a lo mejor no te apetecía o no tenía tu punto de tu prestarle atención. Alguien externo que te lo vendió como bueno, a lo mejor eso sí es prohibido, pero es que dicen que eso es delicioso, es que eso dice que me va a dar conocimiento, es que eso dice que me va a dar sabiduría. Pues a pesar de lo que Dios me haya dicho, yo me lo voy a comer, porque no es como Dios me lo dijo. Y así entra el pecado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Se nos vende como atractivo, pero te traen una muerte espiritual, así como la muerte que tuvo Adán y Eva espiritualmente. También trae muerte a nuestra vida. Nuestros deseos carnales traen muerte a nuestra vida. ¿Por qué? Porque también tienes una felicidad pasajera, pero después viene la culpa, viene la depresión, viene la tristeza, viene el lloro. A lo mejor no trae la respuesta que tú necesitas. ¿Por qué? Porque fue un placer para ti, fue un placer momentáneo, no fue un fruto para agradar al Señor. Eso no trajo ningún beneficio en el espíritu, eso trajo algún beneficio en la carne que es pasajero. Eso es lo que pasa con muchos de los creyentes. Caminan bajo su voluntad, inclinados a su voluntad, pero no caminan con el fruto del Señor. Piensan que porque yo voy a cumplir la ley para agradar a Dios, para que Dios me bendiga. Hermano, muchos cristianos somos así. Y ¿sabes qué? Estamos caminando en la carne, porque se supone que tú trates de agradar a Dios porque ya Dios te bendijo, porque ya Dios te dio un favor. No voy a agradar a Dios para alcanzar algo que ya Dios me dio. De caminar en ese pensar te hace caminar en la carne, no te hace pensar en los frutos del Espíritu. No te trae nada, porque ya tú le heredaste. Y tú no tuviste que hacer ninguna fuerza para recibir ese fruto, para recibir esa bendición, para recibir ese favor. Pensar que caminar actuando bajo lo que Dios me diga para que Él me vea que yo lo estoy haciendo bien, para que Él me bendiga con algo, es caminar bajo la carne, es andar en la carne. Y muchos cristianos pensamos así. Así que por una sola acción entró el pecado a nuestra vida, por una simple desobediencia. Así que en Romanos 8, del 5 al 8, ¿lo pueden buscar? Cinco al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que están dominados bajo la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a una vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca agradarán a Dios. Aquí Pablo está diciendo algo muy importante. Dice que los cristianos que no viven según la carne, sino según el Espíritu, se supone que los cristianos vivan según en la carne y no en el Espíritu. No es que quizás. Es que ya se supone que si ya tú moriste a ti y naciste juntamente con Él,
tú camines en el Espíritu y no en la carne. ¿Para qué? Para que se vean los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que te está diciendo aquí Pablo. Pero si tú no te rendiste al Señor, no moriste juntamente con Él y vives caminando bajo los frutos de la carne, entonces estás muerto espiritualmente. No conoces la gracia de Dios. No, ¿sabes por qué? Porque no te relacionas con lo que Dios quiere. Hay un choque espiritual contigo entre la carne y el Espíritu. El Espíritu quiere dominar la carne y la carne quiere dominar al Espíritu. ¿Y por qué? Porque cada cual trae frutos diferentes. Hay uno que trae algo momentáneo que no da fruto y hay otro que trae un fruto verdadero que te lleva a la paz, que te lleva a la libertad. Así como el pámpano está atado a la vid, así tenemos que hacer nosotros. ¿Y quién es la vid? Jesús. Pues entonces el pámpano, el fruto, tiene que ser Jesús. Por lo tanto, lo que nosotros cosechamos tiene que ser palabra de Dios, tiene que ser lo que Jesús vivió, tiene que ser lo que Jesús caminó, tiene que ser los frutos que Jesús sembró en la tierra, tiene que ser los frutos que me trae el Espíritu Santo. Pero más sin embargo, yo tengo una mente egoísta, una mente de maldad, una mente de hacerle daño a otra persona, una mente de solo satisfacerme a mí. Yo estoy satisfaciendo la carne y entonces le estoy obedeciendo a quien ya no le debo de obedecer, que es al enemigo, que es a Satanás. El espíritu choca con lo que es la carne. ¿Por qué? Porque no trae bendición a tu vida, no trae nada bueno a tu vida. Lo que trae es contienda, lo que trae es paz. Y muchos de nosotros queremos luchar bajo nuestras fuerzas con la carne. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Muriendo poco a poco. Tal vez podemos estar años peleando con un deseo pecaminoso. Tal vez podemos estar resistiéndonos por nuestra propia fuerza y no buscamos lo que es de Dios. Pero ese deseo pecaminoso, esa atracción que tal vez tú llevas rechazando un tiempo, en algún momento de tu vida va a volver. Y como tú no estás relacionado con lo que es el fruto de tu espíritu, del Espíritu Santo, con lo que Dios quiere para tu vida, ese deseo te va a vencer en un segundo. ¿Por qué? Porque no estamos sometidos a Dios. Porque no estamos viviendo en la voluntad de Dios. Amén. Muchas veces queremos hacer cosas por nuestra propia cuenta, pero no le consultamos a Dios si es lo que Él quiere, qué consecuencias va a traer. A veces le pedimos dirección a Dios, pero cuando Dios nos da una dirección que no es la que nosotros esperábamos o no es la respuesta que a mí me agradaba, pues tal vez yo me voy a lo que me inclina el deseo. Esto es para mí, esto es lo mejor para mí, esto es lo que yo quiero. Es como si tú sabes que si tú te puedes comer por lo menos yo un pedazo de pizza y yo sé que la pizza me hace daño, pero yo sé que la pizza es rica, yo sé que la pizza sabe deliciosa, a pesar de las consecuencias que tengo en un futuro después de comerme la pizza, yo me la voy a comer. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a la carne. Estoy satisfaciendo algo mío espiritual, algo mío carnal, un placer mío, un deleite. Y eso pasa con muchos de los cristianos. Llega el momento que nos acostumbramos a pelear por nuestras propias fuerzas, no nos relacionamos, no nos compenetramos con Dios, no nos metemos a la palabra de Dios para morir cada día a la carne y no al Espíritu y vivir más en el Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo domine en nosotros y cada día traiga frutos en abundancia. No vamos a hacer nada. Tarde o temprano vamos a volver a querer morir. Pablo dice en Romanos 7, si no me equivoco, que él quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. Que su carne es mala. Ya se está refiriendo también a lo mismo. Yo tengo un deseo de maldad en mi interior, por más que yo quiera, por más que a mí me digan que eso es malo, yo quiero hacer algo de bien, eso que es malo me atrae. Y estoy luchando con eso. El cristiano tiene que luchar cada día con eso. Eso es una lucha constante para poder caminar en los frutos del Espíritu Santo. Gracias. En Gálatas 5, del 16 al 17, dice,
Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no caigas en lo que quieres. Aquí Pablo nos está dando una instrucción, un mandato. Te está diciendo, mira, como creyente, tu lucha es con tanto en tu interior y tú no tienes que satisfacer los deseos del espíritu, porque el espíritu y la carne se contrarrestan. Ya yo lo había dicho, tenemos que estar caminando siempre bajo los deseos del Espíritu Santo. Es una lucha continua, no es una lucha de ratito. Si nosotros llevamos una clase de vida que se nos heredó por Dios, si nosotros fuimos marcados y sellados por el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo ese sello, que es el mismo Dios que habita en nosotros, se puede romper, se puede destruir por un deseo carnal? Entonces no fuimos nacidos nuevamente bajo el Espíritu Santo. Somos como los de Gálatas 3, si no me equivoco, que Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿cómo es que habiendo conocido el poder y la manifestación del Espíritu Santo, ustedes vuelvan a lo mismo de la ley? Pues eso pasa con muchos cristianos, y es que no hemos nacido verdaderamente de nuevo, o hemos tenido una relación juntamente con Dios, porque a veces el creyente tiene pensamientos pecaminosos, porque tal vez cae para andar en la carne, porque solamente viven bajo sus deseos, bajo agradar a alguien para recibir un beneficio, pero no viven bajo la voluntad de Dios. No han nacido nuevamente de Dios para aprender a vivir como Dios quiere que vivan. ¿Y ese por qué? Por falta de tener una relación íntima con Dios, por falta de buscar en sus oraciones, por falta de no reconocer la voz del Espíritu Santo, por falta de no escuchar lo que te dice la palabra de Dios. Si un cristiano no tiene esa relación con Dios, va a caer en los deseos de la carne, porque no conoce, no sabe diferenciar cuál es un fruto del Espíritu y cuál es un fruto de la carne, porque a lo mejor me dicen, la bendición es que yo me compre un carro. Esa es tu satisfacción, ese es tu deseo, no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que yo quiera hacer eso, pero ¿qué bendición trae? ¿Qué fruto trae el Espíritu Santo? Si no trae ningún fruto, ninguna bendición, ningún beneficio al reino de los cielos, es tu deseo, no es el deseo de Dios, no es el deseo del reino de los cielos, y esa es la diferencia. Por tal, si Dios te manda ir a predicar la palabra al mundo entero, si Dios te manda a orar por una persona, si Dios te manda a perdonar, si Dios te manda a hacer cualquier cosa, esos son frutos del Espíritu Santo, y eso trae una bendición a tu vida, eso trae paz, eso trae libertad. Pero ¿qué cosa, qué deseo carnal te puede traer una libertad? Te va a traer atadura, porque lo sigues haciendo de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando. Lo resistes porque tienes culpa, porque la palabra dice esto, porque la palabra dice lo otro, pero al fin y al cuenta siempre caes. ¿Y sabes qué es lo malo de eso? Que justificamos nuestra caída, abrazamos nuestra caída, porque somos pecadores. Cuando si se supone que si ya tú naciste nuevamente en Cristo, ya la vieja criatura ha pasado y lo nuevo ha llegado, ya tú no puedes seguir reconociéndote como un pecador. Tú tienes que reconocerte como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Y muchos de los cristianos aún no han entendido eso. Aún seguimos pensando que somos pecadores, que vamos a caer, que no nos hacemos santos de la noche a la mañana. Es verdad, no nos hacemos santos de la noche a la mañana, pero vamos camino a tener una relación con Dios. Ya no somos pecadores, ya Dios nos perdonó. Por lo tanto, lo que ya tú dejaste atrás no lo puedes seguir arrastrando al presente. Ya no lo puedes seguir arrastrando al presente. Es que es como, vuelvo y repito, como le decía Pablo a los Gálatas, ¿cómo es posible que habiendo pasado tanta necesidad, tanta lucha, tanta esto, tanto lo otro, ustedes vuelvan otra vez atrás por cualquier cosa que se les diga? Entonces no conocieron verdaderamente al Espíritu Santo. ¿Lo conocieron o no lo conocieron? Porque si lo hubiéramos conocido realmente, si hubiéramos mantenido una intimidad con Él, una relación con Él, conociéndolo como un compañero, como un amigo, no volviéramos atrás. No volviéramos a caer en tentaciones, pudiéramos vencer las tentaciones, pudiéramos caminar en libertad, pudiéramos ayudar al otro hermano a vencer esa tentación, a caminar en la palabra que Dios ha establecido. Pero como reparamos, ¿por qué?
porque nos acostumbramos a un mover, nos relacionamos a un mover, a una manifestación y no añoramos nada más, no añoramos nada más, añoramos o preferimos el mover que a nosotros nos convenga y somos más naturales que espirituales. Y en un cristiano eso es mortal. Morimos poco a poco y no nos damos cuenta. Cambiamos lo que es importante para el reino de los cielos por lo que es importante para nosotros, si no nos damos de cuenta. Cambiamos nuestra conveniencia a estar sometidos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Cambiamos fruto por placer. Cambiamos un fruto por placer. Muchos creyentes buscan hacer obras para recibir algo de Dios, eso ya se lo había dicho ya. Y eso es operar bajo la carne. Mientras si tú buscas agradar a Dios porque recibiste de Él, eso es caminar en el Espíritu. No todo lo que siento y deseo viene de Dios. Deseo alineado con Dios produce frutos de bien, amor, propósito duradero, mientras que los deseos mundanos pueden ofrecer placeres momentáneos, pero consecuencias negativas. En la Biblia hay muchas personas que, aunque anduvieron en el Espíritu, resbalaron y empezaron a caminar en la carne. Y uno de ellos es el rey Saúl. Otro fue Sansón. A pesar de todo, otro fue Abraham, porque tuvo miedo, mintió y se dio al deseo de su esposa para procrear un hijo. Él engañó por miedo. Moisés tuvo coraje. El fariseo de la parábola en Lucas 18, que vivía en la carne a través de la justicia. Y David con su pecado con Betsabé. Otro de los que vivieron en la carne fue Caín, fue Adán y Eva, fue Judas. Conocían de la palabra de Dios, pero se inclinaron por otra cosa. Los dominó el placer, los dominó la envidia, los dominó la codicia, los dominó el deseo. El hijo de David cuando violó a su propia hermana. ¿Cómo puedes caminar supuestamente conociendo a Dios y cuando venga alguna circunstancia doblegarte a la carne? Porque no puedes huir del Espíritu. No podemos huir de Él. Simplemente decidiste complacer los deseos de tu carne, momentáneos. ¿Qué consecuencias tuvieron ellos? Saúl perdió el reino. David fue castigado. El hijo de David lo mataron. Sansón perdió sus fuerzas. Caín fue maldecido. Adán y Eva perdieron el reino de los cielos. Perdieron la comunicación con Dios. Si nosotros como cristianos no entendemos que solamente viviendo bajo el Espíritu Santo vamos a obtener fruto, no podemos culpar a Dios de las consecuencias que hayamos tenido o tengamos solamente por ceder al placer. Esto es como un carro cuando tú lo guías. El carro está perfecto, pero el que le da la velocidad eres tú. Si lo chocas no es culpa del carro, fue culpa de tu decisión, fue culpa de tu placer, fue culpa de la adrenalina que tuviste en esos momentos por fiebre. Todo lo que lleva a la carne trae consecuencias negativas y te aleja de la palabra de Dios. Todo lo que lleva a la carne te aleja de lo que Dios quiere para contigo.
porque va a llegar el momento que no vas a poder reconocer, porque ya no te relacionas con Él. Otros personajes que prefirieron caminar bajo el Espíritu: Isaac, Anet y Abednego, Daniel, José, Enoc y Noé, Pablo, Felipe, aunque Pablo también sucumbió a los deseos de su carne en algún momento. Ellos prefirieron la presencia de Dios que los beneficios de adorar a otro ídolo, de los beneficios de someterse al pecado. Sufrieron consecuencias, pero caminaron con Dios y tuvieron su bendición y adoraron a Dios sin importar qué estuviera pasando. Y nosotros adoramos a Dios dependiendo del mover de nuestra situación, como nosotros nos sintamos. La respuesta de Dios. Si la respuesta de Dios a mi vida para mí es positiva, entonces yo lo adoro. Pero si la respuesta de Dios para mí es negativa, mi carne me hace enojar y renegar delante de Él. Nosotros tenemos que conocer verdaderamente lo que Dios quiere para cada uno de nuestra vida. Conocer en qué nosotros podemos fallar, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Y si yo sigo mencionando cuáles son mis debilidades y prestándole atención a mis debilidades, en algún momento dado voy a caer en ellas. Pero si yo reconozco que yo soy fuerte en Cristo, que me tengo que mantener en Él, que tengo que vivir para Él, que tengo que caminar en lo que Él ha dicho, que tengo que meterme en su palabra, meditar en su palabra, porque ahí es que el Espíritu se hace más fuerte que la carne. Entonces yo me tengo que someter a Él, yo me tengo que someter a su presencia, yo tengo que caminar en lo que me ha dicho, yo tengo que conocerlo a Él, yo tengo que conocer su voz, yo tengo que conocer qué es lo que Él quiere para mí. Yo tengo que saber, estar empapada de lo que es su reino, de que es mi heredad, que es lo que Él dijo que yo soy. Pero si yo no me someto a eso, si yo no reconozco qué es eso, y yo tengo que reconocer cuál es mi verdadera identidad cuando yo nací juntamente con Él. Pero si aún así yo no puedo reconocer eso, y yo decido caminar en la carne, pues entonces yo no nací de nuevo. Entonces yo sigo siendo hija del pecado cuando se supone que ya tú no le perteneces a la ley, que ya tú no le perteneces al hombre, ya tú le perteneces a un Cristo vivo, a un Cristo que reina, a un Cristo que tiene autoridad sobre tu vida. Las obras de la carne no traen nada bueno para Dios. Las obras de la carne chocan con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo te trae convicción de pecado, pero la carne quiere que tú sigas cayendo en ese pecado, quiere que tú sigas cayendo en ese deseo. El Espíritu te choca con tu carne. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarte de victoria en victoria, Él quiere llevarte a un lugar más, Él quiere que tú veas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, Él quiere que tú camines en una vida santa, sin mancha, rendida delante de la presencia de Dios, conociendo los frutos, conociéndolo a Él, caminando en su presencia, viviendo momentos poderosos en Él. Pero la carne lo que quiere es codicia, la carne lo que quiere es vanagloria, la carne lo que quiere es lujuria, la carne lo que quiere es maldad, la carne lo que quiere es pecado, la carne lo que quiere es mentira, la carne lo que quiere es matarte poco a poco y seguir y querer que tú sigas siendo un prisionero de Él, un esclavo de sus placeres, un esclavo de sus obras. Mientras el Espíritu te trae libertad. No todo lo que yo pienso, como yo había dicho anteriormente, viene de Dios. Si mi pensamiento evalúa, si mi pensamiento va a ser de beneficio para el reino de los cielos, si es de Dios. Pero si mi pensamiento va a ser solamente de beneficio momentáneo para mí, o tal vez me busque un problema, eso no viene de Dios. Eso viene de mi ambición. Eso viene de mi desconocimiento. Eso viene de mi amargura, eso viene de mi dolor. Porque yo no puedo desear
que una persona que me hizo mal, alegrarme porque le fue mal. Yo tengo que ir donde esa persona a orar por esa persona. Ese es un fruto del Espíritu. Pero alegrarme porque le fue mal, alegrarme porque le pasó algo malo, alegrarme porque a él le fue todo lo negativo, porque le deseé algo malo, que también eso es un fruto de la carne, eso no trae provecho a tu vida. Tal vez eso te alegra al momento, pero después ¿qué? Después vas a seguir amargado, después vas a seguir frustrado, después vas a seguir caminando muerto, no vas a alcanzar nada, no va a ser beneficioso para ti, no te va a sumar, te va a restar. Pero al contrario, si tú haces el bien a la persona que te hizo mal, eso te suma, eso te quita un peso de encima, eso te trae libertad, eso te trae amor, eso te trae paz. La diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Nosotros como cristianos debemos de conocer bien claro qué es lo que Cristo quiere para nosotros. Reconocer cuáles son mis tentaciones, en dónde yo puedo caer, para que no sigamos pensando, es normal, de vez en cuando yo puedo caer, porque se supone que un cristiano no caiga en los frutos de la carne. Se supone que un cristiano no camine en los frutos de la carne. Y si cae, levantarse y no volver atrás, no abrazarlo, no volver a seguirlo una vez a la semana, no ser repetitivo en ese pecado, no ser repetitivo en esa caída, en ese error, no ser repetitivo en esa frustración. Es levantarte, caminar y seguir. Cuando a Jonás lo mandaron a la ciudad de Nínive, que él no quería ir, él no estaba obedeciendo a Dios, él estaba obedeciendo su carne. Aún así, él llevó la palabra en contra de su voluntad. Él a lo mejor quería un fruto personal para él, una obra personal para él. Él estaba frustrado. Ese pueblo tuvo una bendición del Señor, el Señor los perdonó por ciertos años, porque después el Señor los destruyó, pero Jonás no estuvo satisfecho con eso. Él estaba satisfaciendo el fruto de su carne, no estaba satisfaciendo su espíritu. Estaba obedeciendo a Dios a regañadientes. Y muchos de nosotros somos así. Nos justificamos, como hizo Saúl. Es que yo le quería ofrecer los animales a Dios, pero es que Dios te dijo que los mataras a todos. Es que el rey David, es que yo estaba cansado y me quedé en casa descansando. Es que se supone que el rey sea el primero en que vaya a la batalla. Es que tú sabes que eso era una tentación para ti y con todo y eso la mandaste a buscar. No solamente te acostaste con ella, sino que mandaste a matar al marido. ¿Espíritu o carne? Sansón sabía que no podía compartir sus secretos, que no se podía mezclar con ciertos pueblos. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se vanaglorió de su poder, se dejó llevar por las atracciones, se dejó seducir por las mujeres, dejó de hacer muchas cosas menos caminar en la palabra que dijo Dios. Salomón, sabiduría, una sabiduría de Dios, pero le dijeron que no se mezclara con mujeres de otras tribus, que no tuviera relación con nadie del pueblo de Egipto, y eso fue lo primero que él hizo. Cayó en su tentación, en su debilidad, y el cristiano tiene que vencer su debilidad. El cristiano no puede caminar en tentación, no puede permitir que la debilidad lo domine. Así que, para terminar, nosotros tenemos que caminar en Cristo, conociendo los frutos de Cristo, conociendo lo que es su palabra, relacionándonos con Él y sabiendo cuáles son nuestras tentaciones y nuestras debilidades para poder luchar contra ellas y para poder vencerlas. Caminar en el fruto del Espíritu me hace morir en la carne.
Pero si un cristiano sigue caminando, que se supone que ya no camine, porque aquí Pablo lo dijo, si tú conociste a Cristo y naciste juntamente nuevo con Él, se supone que ya la carne haya muerto y nazca tu espíritu solamente. Que solamente se vean los frutos de tu Espíritu Santo. Iglesia, que solamente se nos vea los frutos del Espíritu Santo, no que nos dominen las tentaciones, no que nos dominen la pereza, no es que nos dominen las emociones, que dependiendo de cómo yo me levante hoy, así yo voy a caminar. Tenemos que buscar la presencia de Dios constantemente, tenemos que tener una relación con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos va a revelar los secretos del Padre y Él es el único que nos va a poder guiar para vencer el mal y para vencer esa carne y seguir muriendo a ella. Tenemos que tener una relación constante con el Espíritu Santo, eterna con el Espíritu Santo, conectado a Él. Porque si yo tomo de mi tiempo para seguir viendo Netflix, para seguir estando en YouTube, para seguir estando en el celular, para seguir haciendo el hobby que yo quiera, se me va a olvidar someter mi carne al Espíritu Santo. Se me va a olvidar buscar la palabra de Dios, se me va a olvidar relacionarme con Él y voy a seguir resbalando, voy a seguir cediendo. Consecuencia de eso, voy a estar lejos de la presencia de Dios. Ya no voy a caminar en los frutos porque ya no los voy a poder reconocer. ¿Por qué? Porque mi prioridad fue primero antes que la de Él. Y para el cristiano, la prioridad de nosotros tiene que ser la de Dios. Tiene que ser la de Dios. Sin importar la consecuencia, sin importar lo que pase, tenemos que caminar bajo el Espíritu Santo, tenemos que caminar bajo su poder y bajo su cobertura y tenemos que conocerlo a Él. Y solamente podemos vencer la carne mientras estemos sometidos a su presencia, mientras estemos sometidos a su Espíritu Santo. Gracias. Hay muchas iglesias dormidas porque prefieren caminar a su conveniencia, porque prefieren el mover de Dios a su conveniencia, porque ellos quieren escudriñar cuál es el don que más me convengo, en qué don me muevo mejor. Y esa es la conveniencia de cada uno de ellos. Ese es el placer de cada uno de ellos. Pero la iglesia tiene que caminar bajo el poder y total dominio del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo escoger cuándo se muere y cuándo no. Yo tengo que morir para que Él se haga en nosotros. Yo tengo que rendirme delante de la presencia de Dios para que Él sea en nosotros y para que Él sea el que me domine por completo. Yo no puedo dominar una fuerza que me creó a mí, una fuerza que es mucho mayor que yo. Y el ser humano quiere hacer eso. Quiere dar instrucciones al que te creó. Quiere decirle cuándo tiene que manifestar y cuándo no. O qué don vas a utilizar hoy y qué don vas a utilizar mañana. Y ese es pecado. Dios nos ha dicho que caminemos con Él, que caminemos en su presencia, que nos sometamos a Él. Pues nosotros no podemos desear nada más que el deseo de Él y caminar bajo lo que Él nos ha dicho. Y tenemos que ser espirituales, carnales, no podemos hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Tenemos que ser espirituales. Tenerle miedo a los dones que Él ha depositado en cada uno de nosotros es caminar en lo carnal. Guardármelo es caminar en lo carnal. No moverme al favor de lo que Él me ha dado es caminar en lo carnal, porque estoy decidiendo qué es lo que quiero hacer y lo que no. Y se supone que si tú estás en Cristo, ya tú no tengas voluntad y la voluntad sea completa de Él. Así que, iglesia, si tú estás sometido a Cristo por completo, vas a poder dominar la carne, vas a seguir muriendo a la carne y vas a crecer en lo espiritual. Pero si tú te acostumbras a complacer tus placeres, entonces tienes que nacer de nuevo. Entonces hay algo malo y tienes que nacer de nuevo, porque no solamente es recibir agua, es recibir al Espíritu Santo que se apodere de ti por completo. Amén. Gracias, Señor.